Bueno, damos la bienvenida a todos, a los presentes, a los que están detrás de la pantalla. Damos gracias al Señor por estar, porque siempre Él nos ayuda en los estudios a retener lo estudiado. Siempre decimos que tengan un anotador, siempre tengan la Biblia, porque el verdadero cristiano tiene la Biblia. Y el que no la tenga, que se junte con el cristiano que tiene la Biblia. Bueno, porque siempre podemos tener Biblias. A veces hacemos gastos en otras cosas y tenemos que hacer gasto en algo que realmente es el manual para nuestra vida, que es la Biblia. También podemos tomar del celular palabra de Dios porque también está, pero cuando podamos, tengamos una Biblia en nuestra vida. Esa es la espada para el guerrero. Si te consideras una guerrera, ten la Biblia. Si te consideras un guerrero, ten la Biblia. Bueno, y el anotador siempre, porque muchas veces en el momento nos recordamos de la palabra, pero por ahí después ya nos olvidamos. Entonces, el 70% recordaremos a través de las anotaciones. Después recordaremos lo que escuchamos y lo que aprendimos. Siempre tengan presente, pónganle en el título la fecha del día de la enseñanza y los capítulos y los versículos, para tener en cuenta. Bueno, vamos a comenzar estudios sobre la escatología, doctrina de las últimas cosas, para que vayamos entendiendo lo que ha sucedido, parte de la historia que ha pasado y también de los últimos tiempos, para que tengamos entendimiento de la palabra del Señor. Bueno, la escatología, hay varios títulos. De a poquito yo voy a ir enseñando las partes. Por eso va a estar la primera parte, segunda y así. Primero vamos a estudiar la muerte física. ¿Qué es la muerte física? 2, la resurrección corporal. 3, estado intermedio. 4, la segunda venida de Cristo. 5, el anticristo. 6, la tribulación. 7, la batalla del Armagedón. 8, el milenio. 9, los juicios. 10, después del milenio. 11, el futuro de los condenados. Y después el cielo, que sería el 12, el cielo. Bueno, vamos a empezar primeramente, entonces, como yo dije al principio, la escatología, doctrina de las últimas cosas. La escatología es el estudio de la revelación divina de las últimas cosas, de la profecía bíblica y de su cumplimiento. La primera parte es la muerte física, que hoy vamos a comenzar con la primera parte de este estudio. La Biblia siempre da información suficiente para guiar la fe del creyente. La Biblia no fue dada para satisfacer la curiosidad del hombre. Dios enseña a los seres finitos a caminar por fe en lo infinito. Los misterios y los que no se ha explicado o revelado todavía. Tenemos muchos capítulos y versículos, pero dentro de todo vamos a dar algunos y otros se los damos para que ustedes lo vayan anotando y los vean en su Biblia,
porque si no se hace muy largo el estudio. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Y para ustedes, para que anoten, Romanos 11:33, Isaías 55, 8 y 9, Hebreos 1:1. Pero nosotros el que vamos a leer ahora es Deuteronomio 29, 29. Que lo va a leer con la voz preciosa de mi nieto, de nuestro nieto, Antonio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. La muerte no es la cesación del ser, como muchos piensan. Hace 3000 años Job preguntó, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Esta pregunta se ha repetido por milenios. Todavía es una pregunta universal y un tema de interés permanente. No nos parece bien que tengan que morir y ser aterrados aquellos a quien amamos, y en realidad no está bien. Dios no quería que el hombre tuviera que morir. Nosotros realmente estamos hechos para vivir eternamente. Pero lástima que Adán y Eva pecaron, entonces todo recayó en el ser humano la muerte eterna, ¿no? Pero gracias a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a rescatar lo que se había perdido, que era la humanidad. Él lo creó para que viviera y tuviera comunión consigo mismo, pero el pecado trajo la muerte, la tumba y la separación de Dios. Si el Señor tarda su venida, todos los que lean estas palabras, incluso este momento, muriéramos porque la muerte pasó a todos los hombres. Ahí en Romanos capítulo 5, verso 12. Gloria a Dios. Gracias, Señor, bendigo tu nombre, Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Por cuantos todos pecaron, Es como si fuéramos nosotros un molde que se hizo en ese momento, ¿no? Un molde, ponele rectangular, Si pones algo para hacer una torta dentro de ese molde, siempre va a ser rectangular. Bueno, nosotros, el pecado siguió pasando de generación en generación. Por eso el poema dura más que el poeta. Hay escritos que quedan, y las fotos o tantas cosas, ¿no? Dura más que el poeta que hizo la poesía, ¿no? Una voz grabada en una cinta magnética puede oírse muchos años después que el artista que la grabó y que ha muerto. La fotografía de los seres queridos siguen existiendo, aún después de ellos se han ido de nosotros. Posiblemente se vaya el color o lo que sea, ¿no? Bueno, hoy en día hay tantas novedades nuevas que la hacen, si están ajadas, si están rotas un poquito, la vuelven a hacer como nuevas. Hay cosas en este mundo que no parecen ser justas. Los ricos siempre han oprimido a los pobres y los malos siempre han prosperado más que los justos. La justicia divina demanda una rectificación de todas las cosas después de la muerte. Vivimos en un mundo de cambios. Los gorriones construyen sus nidos así como lo hacían en el huerto de Edén, y los animales poseen casi las mismas características físicas que tenían al principio. Sin embargo, el hombre no vive los años que solía vivir, ni aún como lo hacía hace 25 años.
A pesar de todo esto, la mente inquisitiva del hombre permanece igual, aún formulando las mismas preguntas. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La creencia en la existencia del ser humano después de la muerte ha sido casi universal. Si uno fuere a los rincones más oscuros de África, donde jamás se ha predicado a Cristo, encontrarás que la gente de allí cree en la vida después de la muerte. ¿Por qué algunos paganos procuran llevar a sus esposas consigo cuando ellos se han muerto? ¿Por qué otros entierran alimentos con el cadáver de sus seres queridos? Tantas creencias, ¿no? ¿Por qué creen que las personas que han partido deben tener a alguien que lo acompañe y alimentos para su viaje más allá de la tumba? Los antiguos egipcios suministraban una carta de navegación que era colocando en la tumba con el cadáver. ¿Por qué las aves emigran hacia el sur en el invierno? ¿Por qué el instinto que poseen les dice que hay que ir a ese lugar? El deseo que hay en el corazón del hombre y su instinto interior, los cuales le impulsan, son pruebas de que hay una vida en el más allá. Tanto la fisiología como la filosofía sostienen la idea que debe haber vida después de la muerte. Existen dos moradas eternas. Primero, la morada del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Eso dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Allí en Filipenses capítulo 1, no lo vamos a dar, quiero que lo vayan anotando ustedes. En Filipenses capítulo 1, verso 23, el apóstol Pablo usó palabra a partir para describir la muerte. Con esto él no quería decir dejar de existir. Partir significa irse. ¿Quiso él decir que partiría hacia la tumba con Cristo? Por supuesto que no. Cristo no está en la tumba, sino en el cielo. Allí también le dejo para que ustedes anoten en Filipenses capítulo 3, versos 20-21. En 2 de Corintios, ese sí lo vamos a dar. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Se hace que el significado de la palabra partir sea más claro cuando dice, pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. La palabra presente quiere decir estar en su hogar, en su propia morada. La muerte del cristiano, por lo tanto, se ilustra como un barco
que eleva ancla y se hace a la vela rumbo a su puerto final, su hogar. En otras palabras, la muerte de un cristiano significa partir para su hogar. Porque realmente la tierra nosotros somos peregrinos, acá no estamos acá, nuestro hogar no está acá en la tierra. Nosotros somos peregrinos, nosotros fuimos creados por Dios para dar palabra de vida, de aliento, y para evangelizar a las personas para que salgan de sus malos caminos y se conviertan a Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero lo que no pueden hacer los ángeles lo tenemos que hacer nosotros. Por eso muchos pierden el tiempo en cosas mundanas, se pierden ellos y pierden de dar palabra de salvación a otros. Por eso, pero no estamos por casualidad, sino porque Dios lo permitió que estemos, pero para dar palabra de vida. Lástima que no se da, muchos están ahí distraídos, y así los quiere el enemigo, distraídos. Pero bueno, las oraciones de los justos llegarán y ellos reaccionarán y se volverán a los buenos caminos, a los caminos que llevan a salvación. 2. La morada de los impíos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Muchos piensan hoy en día que van a seguir con sus maldades, que se ríen de sus perversidades, de las cosas que le hacen al otro ser humano. Pero todo va a haber todo, Dios es justo. Dios nos deja pasar todas estas cosas malas para los que no se arrepienten. Va a haber un juicio, donde no escaparán de la justicia de Dios. Por eso nosotros debemos estar confiados que el Señor siempre va a poner su justicia sobre nuestras vidas, Amén. Para aquellos que quieren dañar o hacer daño a nuestras vidas. Bueno, allí entonces en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Amén. La palabra lo dice y no es palabra de hombre, es palabra de Dios, que va a ser cumplida. Bueno, también les doy para que vayan anotando ahí Apocalipsis capítulo 20, versos 10 al 15. Bueno, seguimos. La muerte no es un sueño del alma. La palabra dormir en las Escrituras, cuando se refiere a los muertos en Cristo, no significa estar inconsciente o sin vida, sino estar descansando. El cuerpo puede morir en cualquier momento, pero el alma y el espíritu nunca morirá. Ellos se desprenden del cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu sé que vuelve al Padre que lo creó, y el alma está en espera de la segunda venida de Jesús. Entonces, ni puede estar inconsciente. El cuerpo es lo que se resucitará en la resurrección y no el alma y el espíritu. Las Escrituras declaran expresamente que el alma está ausente del cuerpo, pero presente al Señor, y que las almas y los espíritus están completamente conscientes de las cosas a su alrededor. Ellos no pierden la conciencia. Lo único que ellos ya dejaron el cuerpo, pero Dios los tiene guardado. Jesús lo tiene guardado, esas almas y esos espíritus. Vamos entonces a Lucas capítulo 16, vamos a leer del 19 al 26, son muchos, pero bueno, algunos vamos a leer, porque son muchos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura
y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. A ver, el 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí nomás. Allí hay una historia que se cuenta de lo que pasó con el rico y con el que realmente era justo, ¿eh? Y realmente para Dios siempre recompensa a los justos, ¿eh? Entonces, realmente el pobre, el que comía de las migajas, que tiraban los ricos, fue al seno de Abraham, que en ese momento estaba, y que está esperando su recompensa, ¿no? Y su recompensa estaba allí, que realmente iba a estar con el Señor, y el otro iba a tener como paga el infierno, porque no quiso saber nada de aceptar a Jesús y reconocer que sin Jesús, sin Dios, no era nada. Él se llevaba de las riquezas, de lo que tenía, pero nada de eso nos llevaremos, sino de ser justo, de aceptar a Jesús en nuestro corazón y reconocer de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Una ilustración de esta verdad se encuentra en Apocalipsis 6, 9 y 10, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo buscan en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 10, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos estas almas incorpóreas, pero vivas, razonando y hablando con Dios, ¿eh? Realmente por eso que ellos no pierden la conciencia, ¿eh? No perdemos la conciencia cuando morimos, solo que no tenemos el cuerpo, ¿eh? El apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia, ¿eh? Entonces, él hubiera dicho eso si realmente la muerte fuera tan terrorífica como muchos dicen. Es terrorífica para aquellos que no aceptaron a Cristo. Porque el enemigo, claro, porque están en pecado. Y el enemigo, Satanás, se va a llevar lamentablemente esas almas, ¿no? Y esos espíritus. Pero cuando estamos en las cosas de Cristo y buscamos y no caemos en pecado, o si caemos nos arrepentimos y nos volvemos a Él porque Él nos perdona. Pero guay de aquellos que no quieren seguir a Dios y hacen de su vida una vida sin sentido, ¿eh? Una vida mala, ¿no? Bueno, también vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 1, verso 21, vivir significa que Pablo tenía una comunión perfecta con Cristo viviente. Si la muerte fuera el fin de todo, ¿habría dicho Pablo, y el morir es ganancia? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, por eso, está bien, uno llora cuando se parte a alguien querido o
o alguien, ¿no? Familiar o lo que sea. Pero realmente nosotros no pudiéramos, si ellos buscaron de Cristo, tendríamos que estar contentos prácticamente, porque buscaron de Cristo y esa alma es salva. Dice que hoy esta mañana estaba escuchando, porque en la Biblia lo dice, una piedrecita blanca. Que nosotros podamos tener esa piedrecita blanca de parte de Dios, porque eso nos asegura la salvación. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando buscamos de Dios, cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando queremos hacer su voluntad y estamos, nuestro primer amor es Jesús en nuestro corazón, Él dice que nos da esa piedrecita blanca porque le pertenecemos ya a Él y ya también tenemos la salvación, ¿no? Que podamos obtener esa piedrecita blanca y no como aquellos pecadores que están haciendo maldades, que no se arrepienten de sus maldades, eso van a obtener la piedrecita negra, lamentablemente, que sería la perdición de su alma y su espíritu. La muerte significa separación. Según la Escritura, la muerte siempre significa separación. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Lo que leímos, ¿no? Parte. Allí en Lucas capítulo 16, verso 19 al 26. Ya está, ya la pasamos recién, Antonio. La muerte segunda es la separación eterna, completa y final de Dios. Apocalipsis 20, 14 y 15. Es así. Y después, para que anoten, Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 8. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. La vida sin... Sí, había otra. Ah, sí, perdón. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Cuando nosotros pedimos que pasen adelante o cuando vamos y evangelizamos, siempre le hablamos si quieren aceptar a Jesús en su corazón. Entonces, cuando realmente dan ese paso de fe, aceptan se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús en su corazón y quieren seguir a Jesús. Entonces, cuando hacen ese paso de fe, nosotros tenemos que decirle que ellos repitan en voz alta que se arrepienten de sus pecados y que Dios lo anote en ese libro de la vida, que le digan el nombre, el apellido o el apellido y el nombre, para que ellos sean anotados en el libro de la vida como estamos todos nosotros. Porque el que no está anotado en el libro de la vida no tiene el pasaporte, es como si fuera el pasaporte al cielo. Por eso siempre tenemos que hacerlo anotar en el libro de la vida. Bueno, entonces, la vida significa unión, entonces. Juan 3:16. La muerte significa separación, ahí en Romanos 35 al 39. El ego, el otro yo, vive en la habitación de carne. Por eso nosotros tenemos que el ego ponerlo bajo nuestro pie. No como muchos que tienen su ego más alto que ellos. Y sí, porque yo todo lo que consigo lo tengo por mi propio esfuerzo, yo no necesito de Dios. Y sin embargo, claro que necesita, porque el aire que respiramos lo está dando Dios. Y sin aire no podríamos respirar o vivir. Entonces, nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, sino que somos un alma y espíritu que poseen un cuerpo. Le doy para que ustedes anoten
Segunda de Corintios 4, 16 al capítulo 5, verso 10. Antes los científicos nos decían que los cuerpos en los cuales vivimos cambian sus células y son nuevos cada 7 años. Ahora nos dicen que la materia del cuerpo humano se cambia cada 7 días. Nuestro cuerpo pasa por cambios continuos, pero nosotros, es decir, nuestro yo, nuestro ego, nuestro espíritu nunca cambia, nunca deja de ser. En realidad las personas no pueden ver nuestro ser verdadero, sino que solamente ven la casa, el tabernáculo en el cual vivimos. La muerte es nuestra salida de esta casa hacia la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. A ver qué dice. Y para ustedes le doy, para que anoten, Filipenses capítulo 1, verso 21 al 24, Gálatas capítulo 2, verso 20, Segunda de Corintios capítulo 5, versos 6, 7, Job 19, 26, Lucas 16, 26, Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2. La gente ha estado enterrando a los cuerpos humanos por 6.000 años, solamente los cuerpos, pero no las personas, no las partes espirituales del hombre. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido todas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Sentimos emoción y apetito en el alma. De las Escrituras entendemos que el alma es igual al cuerpo en todos sus sentidos y habilidades. El espíritu humano es la fuente de la inteligencia. Cuando la hechicera llamó a Samuel a petición de Saúl, era un espíritu que apareció, no su cuerpo. La muerte no es un círculo, sino un cuadrado. No será sin figura y forma las personas cuando abandonen su cuerpo, sino que su alma y espíritu estarán completamente conscientes y tendrán la misma figura y cuerpo y forma de su cuerpo. Puede ser que el cerebro es el depósito de la memoria, pero el cerebro no es la fuente del pensamiento. Puede ser que nos acordamos de cosas que nos pasaron hace 10 años, pero no tenemos el mismo cerebro hoy que tuvimos hace 10 años. Yo poseo un cerebro, pero el cerebro no soy yo. La muerte significa sencillamente que yo he dejado mi cuerpo, mi casa terrenal. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, seguimos en el otro estudio, la resurrección del cuerpo. Bueno, hasta aquí nomás. Gracias, Padre amado. Glorificamos la Trinidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y a ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén.